Después de 12 años de matrimonio, mi esposo, que gana millones, se enamoró de la nueva recepcionista de su empresa. Ella tiene casi 40 años. No es más guapa ni tiene mejor figura que yo, pero en apenas 6 meses le ha dado un enorme valor emocional. Eric, agotado, me dijo, si nos divorciamos, quédate con la casa, el coche. Sandra, ¿puedes dejarme ir? Bajé la mirada y respondí con voz tranquila, está bien. Luego compré un calendario y marqué un círculo rojo. Cuenta regresiva para el divorcio, 30 días. Capítulo 1. Cuando puse el acuerdo de divorcio frente a Eric, apenas habían pasado 40 minutos desde que me confesó su infidelidad y pidió el divorcio. Según lo pactado, la casa, el coche y la custodia del niño serían para mí. Él me pagaría 20 millones en compensación y manutención, todo de una vez. Después de eso, el niño y yo no lo molestaríamos más. En ese momento, Eric estaba en una videollamada cuando bajó la vista y leyó acuerdo de divorcio. Su rostro cambió apenas un poco. Luego asintió, como diciendo que lo entendía. Salí de la habitación. Para ahorrar tiempo, empaqué todas las cosas de Eric por mi cuenta. 3 maletas llenas, por si acaso. Hasta metí fotos de su infancia que guardaba en el ático. Por último, vi nuestra foto de bodas en un rincón. En ella, Eric sonreía con ese rostro apuesto y brillante. Yo reía feliz entre sus brazos, bañados por el sol. En aquel entonces, él solía susurrarme, amor, te amo con todo mi ser. Soy tan afortunado de haberte casado. Nos conocimos en la universidad. En ese entonces, él era un estudiante pobre, con zapatos de lona gastados. Muchos me pretendían, pero me enamoré de Eric a primera vista. Era tranquilo, bondadoso, hermoso. Tenía tantas virtudes que me fascinaban. Después de graduarnos, nos casamos. Él fundó una empresa con unos amigos, y cuando quedé embarazada, me convertí en ama de casa a tiempo completo. Le entregué todo a Eric, mi atención, mi tiempo, nuestro hogar, nuestro hijo. A medida que el negocio de Eric crecía, también aumentaban sus cenas de trabajo y eventos sociales. Entre la rutina y el caos, aún sacaba tiempo para hacer ejercicio, aprender a maquillarme y vestir mejor. Eric tampoco me fallaba, por ocupado que estuviera. Volvía a casa, cuidaba al niño, cocinaba, incluso me ayudaba a lidiar con los conflictos con mi suegra. Para los demás, éramos la pareja ideal, un matrimonio ejemplar. No sé en qué momento empezó, pero Eric comenzó a mover la mayoría de sus reuniones a la noche. A veces decía estar tan ocupado que ni volvía a dormir. Algunas amigas bromeaban, ten cuidado, no vaya a ser que haya algo raro. Yo me reía y decía que no, pero en el fondo no estaba tranquila. Le llevé cena a la oficina varias veces por la noche. Todo parecía normal. Gente reunida en reunión. Y esa mujer simplemente esperando en recepción. Se llama Ana. Tiene unos 40 años. No es alta. Es delgada. Lleva el cabello corto. Físicamente, no llama la atención. Pero su voz es suave, sorprendentemente cálida. Me sonrió y me saludó con cortesía. En todos estos años, imaginé muchas veces que este día podía llegar. Pensé que sería la secretaria bonita, o una estudiante en prácticas llena de energía, tal vez una empresaria poderosa y decidida, pero nunca imaginé que sería la recepcionista. Escuché que estuvo casada, su marido le fue infiel, por eso se divorciaron. Este era su primer trabajo desde entonces, y lo valoraba mucho. Llegaba temprano, aprendía los gustos de todos, a veces horneaba dulces, incluso algunos compañeros le encargaban el almuerzo. Cuando me enteré, le dije a Eric, ha pasado por mucho. Sé comprensivo con ella. Eric solo respondió con frialdad. La empresa no es un lugar para sentimentalismos. Ya le advertí que no haga negocios personales aquí. En ese momento bromeé diciendo que Eric era un jefe sin corazón. Ahora que lo pienso, quizá lo decía porque le dolía que Ana tuviera que cocinar después de todo un día de trabajo. ¿Y por qué eligió justo hoy para pedirme el divorcio? Solo porque esa mañana, como siempre, le preparé sopa para la resaca. Miró el tazón, suspiró. Lo alejó un poco y se quedó en silencio mucho rato. Luego alzó la vista, con los ojos llenos de agotamiento, y me preguntó si podíamos divorciarnos. Confesó que llevaba 6 meses siéndome infiel, que cada vez que decía trabajar hasta tarde, en realidad se escapaba a un hotel. Sentí que el corazón se me convertía en papel, temblando, a punto de romperse. Le pregunté quién era. Cuando dijo Ana, pensé que había oído mal. Una sensación de vacío me invadió, fría, helada, como si me hundiera en el hielo. Capítulo 2. Cuando Eric terminó su reunión, yo ya había cenado, limpiado la cocina y me encontraba viendo una serie en la sala, como si nada hubiese pasado. Él fue a ducharse a mitad del baño. Se dio cuenta de que no había toallas y me llamó automáticamente desde el baño. Amor,
¿Dónde está mi toalla? Sin mirarlo, respondí, ya la guardé en tu maleta. Si no te molesta, usa la mía. Luego la tiraré. Lo único que siguió fue un largo silencio. Cuando Eric salió, notó las 3 maletas junto a la entrada. Se sentó frente a mí y empujó con los dedos el acuerdo de divorcio. Puedo darte 15 millones ahora como manutención. El resto lo pagaré mensualmente. Lo interrumpí. No hace falta. Prefiero un corte limpio. Todo de una vez. Además, imagino que ella tampoco querrá que sigas en contacto conmigo. Eric frunció el ceño, confundido. El niño no es solo tuyo. Yo también tengo derecho a estar en su vida. Sé que fue mi error. Quiero compensarlo. Pero no uses al niño para manipularme. Pausé la serie y lo miré directamente. Fuiste tú quien engañó. La compensación y la pensión son lo justo. Y comparado con tu patrimonio, una casa y un coche no es gran cosa. He criado sola a nuestro hijo. Es un niño sensible y con muchas necesidades. ¿Cuánta energía crees tener para él mientras estás enamorado? Ser padre no es solo dinero. Es tiempo, compañía, paciencia. Eric se quedó sin palabras. Al cabo de un rato, dijo, aún así, no voy a vender mi relación con mi hijo por 20 millones. Abrí el acuerdo con calma. Los 20 millones son por compensación y manutención. Si tienes necesidades emocionales, puedes transferirle más. Le abriré una cuenta aparte. Eric de repente se rió. Sandra, nunca imaginé que amaras tanto el dinero. Solo hablas de eso. ¿Y qué esperabas? ¿Que amarte me sirviera de algo? No dijo una palabra más. Con el rostro tenso, firmó el documento sin dudar. Luego llamó a su chofer. Yo terminé el capítulo de mi serie y me fui a dormir. A la mañana siguiente, Eric ya se había ido. Nuestro hijo salió corriendo de su habitación y me abrazó con entusiasmo. Mami, anoche soñé algo súper feliz. Lo escuché atentamente y, con delicadeza, le dije, papi está muy ocupado en el trabajo. Es probable que esté de viaje por un buen tiempo. No reaccionó como siempre. No preguntó, ¿cuándo vuelve papá? Solo dijo, apretó los labios y añadió, no importa, mientras tenga a mamá conmigo. Y en ese momento, no pude más. Corrí al baño, con la excusa de arreglarme, para poder llorar a solas. Aceptar divorciarme de Eric no fue solo tristeza, fue culpa, por no poder darle a mi hijo una familia completa. Pero en el fondo, sabía que esa culpa no era mía. Después de dejar al niño en la escuela, Eric y yo fuimos al registro civil. 30 días de periodo de reflexión. Después, el divorcio será oficial. Ya en el auto, saqué el calendario y marqué el día. Cuenta regresiva del divorcio, 30 días. Capítulo 3. Dudé. No sabía si ya debía contarles a mis padres sobre el divorcio. Crecí en esta ciudad. Todos mis amigos y familiares viven aquí. Mis padres son maestros jubilados. Soy su única hija. Tienen la mente muy abierta, pero en los últimos 2 años la salud de mi papá ha empeorado. Mi idea era esperar un poco más, pero a los pocos días, Eric me llamó. Él rara vez me llamaba. Siempre usaba WeChat, porque yo respondía al instante. Pero anoche, ya lo había eliminado de mis contactos. Contesté. Su voz sonaba normal. Sandra, tu mamá me llamó. Dijo que cocinó un montón de cosas hoy y quiere que vayamos a cenar. Pensé que, como tu papá está delicado, quizás podamos esperar a contarle lo del divorcio hasta que se recupere. ¿A qué hora quieres ir? Además, el próximo domingo es su cumpleaños. Pensé que podía acompañarte como siempre. Yo todavía dudaba, pero después de escuchar eso, lo tuve claro. Había que contarles. No hace falta, le respondí. Eric insistió. No tienes que hacértela fuerte. Lo importante ahora es la salud de tu papá. Le contesté en voz baja pero firme. Si de verdad te importara, no habrías elegido este momento para engañarme y pedir el divorcio. Mi papá estará físicamente débil, pero de mente está muy claro. Y no creo que quiera verme en un matrimonio sin lealtad. Eric, ¿qué? No vuelvas a llamarme. Si quieres ver a nuestro hijo, sigue lo que dice el acuerdo, una vez por semana. En cuanto lo escuchó, se le acabó el tono conciliador. Sandra, te lo repito, también es mi hijo, es mi familia. Pero tú fuiste quien abandonó la familia a la que él pertenecía. ¿No es así? Escuché cómo tiró el teléfono con fuerza. Yo colgué sin pensarlo y me obligué a no derrumbarme. Me subí al auto y manejé directo al centro comercial. Decidí cambiar todo lo que a Eric le gustaba en la casa: sábanas, sofá, muebles, todo. Y todo tenía que estar en stock, para llevármelo al instante. Cuando todo estuvo en su lugar, limpié la casa a fondo. Luego fui a casa de mi mamá. Al verme llegar sola, pensó que Eric estaba ocupado. No dije nada, solo la miré y solté, nerviosa. Mamá, me miró fijamente y supo de inmediato que algo andaba mal. Dejó lo que estaba haciendo, me miró por un momento y luego me abrazó con ternura.
No dije una palabra, pero una madre sintió mi tristeza, mi dolor. Le conté todo lo mejor que pude, intentando mantener la calma. Ella me pasó un pañuelo para que me secara las lágrimas. Su voz fue suave. No pasa nada. Hoy en día divorciarse es muy normal. Si no fue capaz de serte fiel, mejor que lo supieras ya. Se acabó, Sandra. Solo te pido una cosa. Cuando terminó de hablar, los ojos de mi madre se humedecieron. Me tomó la mano y me dijo, ya que decidiste divorciarte, entonces pase lo que pase, no vuelvas atrás. Asentí mientras lloraba. Está bien. Después de cenar, mis padres hablaron largo rato a solas. Cuando salieron, mi papá me entregó un sobre rojo. Dijo que hoy era un nuevo comienzo, y eso merecía celebrarse. Solo deseo que mi niña querida sea feliz siempre. Al salir de su casa, lloré en el auto por mucho tiempo. Antes de venir, tenía miedo de decepcionarlos. Ellos apenas discutieron en toda su vida. Siempre fueron cariñosos y en armonía. Cuando decidí casarme con Eric y nadie lo aprobaba, ellos dijeron, respetamos tu decisión. Y ahora que Eric es exitoso y todos me envidiaban, diciendo, qué buenos suegros. Ellos también apoyaron mi divorcio sin titubear. Me limpié las lágrimas y miré el calendario. Cuenta regresiva para el divorcio, 28 días. Capítulo 4. Al recoger a mi hijo del colegio, me dijo que el abuelo lo había llamado. Le dijo que lo extrañaba y preguntó si podía quedarse una semana en su casa. Quería que lo llevara. Me quedé en blanco un momento. Luego lo llevé a casa a empacar una maletita. Estaba encantado. Decía que el abuelo le prometió salir a volar drones. Lo dejé allí. Mi mamá me acompañó hasta afuera. Sandra, anímate, sal un poco, distráete. Subí al coche, pero ella se quedó ahí parada mucho rato, observándome sin regresar. Abrí el espejo del auto. Mi cara estaba pálida, mis ojos apagados. Saqué el maquillaje, me retoqué, me puse un labial fuerte, brillante. Fui a casa, empaqué mis cosas, y salí de viaje por una semana. Vi gente, paisajes, escuché historias. Todo pasó como en ráfagas. Cuando volví, me sentía diferente, más viva. Miré el calendario. Cuenta regresiva para el divorcio, 21 días. Capítulo 5. Volví justo para el cumpleaños de mi papá. Este año, decidieron celebrarlo en un hotel, con amigos y familiares cercanos. El lugar estaba cerca de casa. 5 mesas en total, todos conocidos. Varios preguntaron por Eric. Por suerte, mi hijo tenía una clase hoy y no vino. Mis padres no respondieron directamente. Antes de empezar la comida, mi papá subió al escenario a dar unas palabras, y justo en ese momento llegó Eric. Traje impecable, varias bolsas de regalo, un sobre rojo. Los familiares lo saludaron con amabilidad. Esperó a que mi papá bajara del escenario y le entregó el sobre. Feliz cumpleaños, papá. Mi papá lo miró con serenidad. No hace falta ser tan formal. Quédate con el sobre. Después de todo, tú y Sandra ya están divorciados. No puedo aceptar tus regalos. El rostro de Eric se congeló. Se oyó un murmullo general. Luego, silencio. Dijo en voz baja. Solo hemos firmado el acuerdo, aún no es oficial. Mi papá negó con la cabeza. Es lo mismo. Da igual. Y se giró con una sonrisa. A comer todos. Eric se quedó parado ahí, incómodo, apretando las bolsas. Mi mamá le devolvió los demás regalos con cortesía. No se quedó. Se fue. Y una vez que se fue, nadie volvió a mencionarlo. Ni una pregunta más, ni una palabra más. Así estaba bien. Mi ánimo también empezaba a estabilizarse, a aceptar, a soltar. Dejé de ser la esposa de Eric. Volví a ser simplemente Sandra. No sé cómo, pero el personal del edificio y el conserje de la empresa de Eric también se enteraron. Dejaron de llamarme la señora de Eric. Ahora, simplemente soy Sandra. Decidí ocupar mi tiempo cuanto antes. Pensé en abrir una cafetería. Justo se estaba traspasando un local, y me gustaron tanto la ubicación como la decoración. Así que firmé el contrato de inmediato. Los empleados del lugar seguían ahí, y el negocio podía continuar funcionando. Pero yo quería tomarme un tiempo para ajustar el menú y mejorar los sabores. También planeaba cambiar el cartel del frente y renovar las mesas y sillas. Por ahora, lo anuncié como una apertura en prueba. Pasé todo el día en la tienda, revisando propuestas y ocupándome de cada detalle. Al volver a casa, miré el calendario del auto. Cuenta regresiva para el divorcio, 15 días. Capítulo 6. Apenas llegué al estacionamiento. Me llamó Roma, una chica de la empresa de Eric. Era alegre, extrovertida, caía muy bien. Me preguntó si estaba ocupada. Cuando le dije que no, empezó a desahogarse de inmediato. Sandra G., ¿es cierto que te estás divorciando de Eric? No lo oculté. Luego me preguntó si era por Ana.
No entendía por qué lo decía. Tal vez Eric ya lo había hecho público. Como no respondí, Roma suspiró con pesar. Sabía que era por esa mujer. Con razón ya no nos traes merienda por las tardes. Te extrañamos mucho. Cuando estaba con Eric, solía llevarle meriendas a su equipo cada semana, como muestra de agradecimiento. Algunos compañeros incluso bromeaban que querían trabajar ahí solo por las meriendas de Sandra. Tranquila, estoy por abrir una cafetería. Ven cuando quieras. Yo invito. Roma chilló de emoción y me pidió la dirección. Te la paso más tarde, respondí. Genial, dijo, y siguió quejándose. No sabes cómo es Ana ahora. Desde que dejaste de venir, pasó de recepcionista a jefa de administración y cambió por completo. Antes sonreía con todos. Ahora se la pasa regañando. Y se nota que está disfrutándolo. Incluso se compró ropa y tacones como los tuyos. Todos lo notaron. Que le ve el jefe. Por Dios. Terminó diciendo que, si no fuera por la hipoteca, ya habría renunciado. Estaba harta del ambiente. Cuando llegué a mi puerta, Roma aún hablaba. La tranquilicé un poco y finalmente colgó. La verdad, ya no me interesaba saber nada más de Ana. No como cuando Eric me confesó la infidelidad. Esa noche me volví loca intentando entender qué la hacía tan especial. Ahora, ya no me importaba. Abrí la puerta, y me encontré con los zapatos de Eric. Estaba en la sala, jugando videojuegos con nuestro hijo. Cuando me vio, él gritó emocionado. Mamá, ven a jugar con nosotros. Ayúdame a vencer a papá. Antes, Eric lo levantaba y lo hacía reír sin parar. Luego venía a buscarme y jugábamos todos. La casa se llenaba de risas. Ahora, Eric solo tosió, acarició su cabeza y dijo, mamá ha estado fuera todo el día. Está cansada. La próxima vez. Sí. Bueno. Papá, ¿cuándo vas a dejar de viajar? Eric pensó un momento. Pronto. Y lo mandó a dormir. Yo había estado todo el día en la cafetería. No tenía energía para charlas. Solo le recordé que cerrara bien la puerta al salir. Dijo que le había prometido al niño dormir con él esta noche. No le respondí nada más. Apenas cerré mi puerta, escuché sonar su celular en la sala. Respondió. Repitió un par de frases. Y luego, en voz baja y un poco molesto. Ya te lo dije. Solo estoy aquí por mi hijo. ¿De qué tienes miedo? Ya firmamos el acuerdo de divorcio. ¿Cuántas veces tengo que repetir que no dormimos en la misma habitación? Después colgó. Vino a tocar mi puerta. Sandra, surgió algo en el trabajo. Tengo que irme. Mañana paso a ver al niño. No abrí. Está bien, respondí, lo suficientemente fuerte para que me oyera. No había salido aún del edificio y ya me llegó una notificación. Una transferencia de 50,000 yuanes a la cuenta de nuestro hijo. Nota, cómprale algo rico mañana. No respondí. Abrí la computadora y seguí revisando el plan operativo de la cafetería. Entonces apareció un mensaje en WeChat, de un desconocido, solo un emoji. La foto de perfil era un ramo de flores, sin publicaciones, sin información. Ni siquiera recordaba haber agregado a esa persona. Revisé el chat, 2 años atrás, mientras trataba de recordar. Llegó un nuevo mensaje, ¿estás muy orgullosa? ¿No? Mi cuerpo se tensó, lo supe al instante. Ana, pero... ¿Eric no dijo que solo la conocía desde hace 6 meses? ¿Cómo es que tiene mi contacto desde hace 2 años? ¿Me ha estado observando todo este tiempo? Respiré hondo y respondí con un signo de interrogación. La respuesta fue inmediata. No importa lo que hagas para retenerlo. Yo puedo hacer que vuelva cuando quiera. Definitivamente era ella. Ana. Entonces, ¿Eric la conocía desde hace mucho más? Tal vez desde antes incluso de lo que dijo. Capítulo 7. Ana me envió una foto. La abrí, y vi a Eric, sin camisa, dormido en una cama de hotel. Una mano femenina descansaba sobre su pecho. En la esquina inferior derecha, la fecha en rojo, 2023, 2:16. Me quedé mirando la imagen. Sentí una punzada en el pecho. Las náuseas me invadieron de inmediato. Corrí al basurero y vomité con fuerza. 16 de febrero de 2023. Ese fue el día de la primera cirugía de mi papá. Después de que su salud empeorara, Eric estuvo muy ocupado todo ese mes, siempre viajando. Dijo que había cancelado varias reuniones solo para poder acompañarme. Me hacía videollamadas, hablándome con dulzura, dándome consuelo. Tranquila, todo va a estar bien. Yo no podía dormir de la ansiedad. Él se quedó conmigo en videollamada toda la noche. Hizo todo lo posible por estar en el hospital la mañana del 16. Y sí, llegó temprano. Se sentó a mi lado, afuera del quirófano. Pero ese mismo día, mientras decía estar hasta el cuello de trabajo, se acostó con Ana. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo regresar tan tranquilo?
¿Mirar a los ojos y sentarse junto a mí como si nada? No le respondía a Ana, y eso pareció emocionarla aún más. Me mandó varias fotos seguidas, todas con fechas marcadas. Nuestro aniversario de bodas, el cumpleaños de nuestro hijo. Cada vez, primero estaba con Ana, y luego venía a reunirse con nosotros. El asco subía por mi pecho como ácido, hasta consumir por completo mi tristeza. Claro que sí. Yo pensaba que quizás Eric ya estaba harto de nuestra vida tranquila, o que se había enamorado de verdad en plena madurez, pero no. La realidad era que todo esto ya estaba podrido desde mucho antes. Fui al baño y me lavé la cara. Regresé al escritorio y guardé cada foto como evidencia. Ahora entendía por qué Ana se atrevía a enviármelas. Los 20 millones del acuerdo de divorcio aún no se habían completado. Eric ya había transferido 8 millones. Faltaban 12. Y dijo que tardaría un poco más. La casa y el coche estaban a mi nombre, sin hipoteca. El acuerdo estaba claro. Mientras él cumpliera, no habría más conflicto. Si ahora armaba un escándalo, solo afectaría a su empresa. Y a mí, de rebote. Nuestro hijo incluso podría perder a su padre para siempre. Cuando Eric me dijo que quería divorciarse por su infidelidad, seguramente pensó que iba a llorar, a gritar, a hacer un escándalo. Pero yo soy alguien que valora la dignidad por encima de todo. Jamás iría a su empresa a armar un escándalo. Pero Ana, ella no esperaba que fuera tan rápida, ni tan tranquila. Eso la descolocó, porque sabe perfectamente, quien pierde el control primero, pierde. Y sin embargo, había algo en todo esto que no encajaba. Ana había estado tanto tiempo al lado de Eric, escondiéndose también, incluso cuando entró en la empresa. Supo actuar como la inocente durante 6 meses. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué no pudo esperar solo 2 semanas más hasta que Eric y yo estuviéramos oficialmente separados? ¿Por qué perdió el control solo porque Eric fue a casa a ver a su hijo? Miré la hora. No era tan tarde. Llamé a Roma. Estaba cenando con algunos compañeros del trabajo. Me dijo que estaban chismeando sobre Eric y Ana. Todos estaban intercambiando información, y así me enteré de algunas cosas nuevas. Hace medio mes, en una cena de negocios, Eric había bebido demasiado, y quien lo llevó a casa fue una hermosa directora ejecutiva de una empresa socia. Luego ella lo invitó a salir varias veces en privado, y como yo no había ido en toda la semana a llevar merienda al trabajo, muchos pensaron que Eric y yo habíamos peleado, que ya casi sería soltero otra vez. Y ya se sabe, eso bastó para que algunas chicas con malas intenciones se le lanzaran encima. Fue entonces cuando Ana empezó a perder la calma. Roma bajó un poco la voz. Hermana, tú eres demasiado buena. No quiero ocultarte nada, pero no te pongas triste. Sí, Eric será guapo, pero es un imbécil. Tú vas a encontrar a alguien muchísimo mejor. No, mejor dicho, que hombres ni que nada. Tu cafetería va a ser un éxito. Va a explotar de gente. Y cuando tú quieras. Recién ahí pensás en hombres. Jaja, me reí. ¿Y eso qué? Hace un momento, estaba bastante decaída. Gracias. Haré mi mejor esfuerzo. Al colgar, vi que ya pasaba la medianoche. En el calendario, el recordatorio brillaba con claridad. Cuenta regresiva para el divorcio, 14 días. Capítulo 8. Con lo que me contó Roma, por fin entendí por qué Ana estaba tan desesperada por hacer que Eric la llevara al departamento administrativo, y por qué había cambiado tanto su actitud. Yo estaba a punto de divorciarme de Eric. Ella pensó que su momento había llegado. Podía ascender. Pero en cuanto se corrió la voz, empezaron a aparecer otras mujeres, todas con buenos atributos, atractivas, y sobre todo, nuevas. Ana se asustó. Temía que el pato cocido saliera volando. Sintió el peligro. Y ahora necesitaba imponer su presencia con autoridad descarada, para ahuyentar a la competencia. Seguramente esta no era la primera vez que armaba un drama en estas 2 semanas. Y esta noche, cuando obligó a Erika a irse, probablemente sabía que se había pasado. Por eso me mandó esas fotos tan repugnantes. Quería provocarme. Quería que perdiera el control, que fuera corriendo a encarar a Eric, para que él viera una escena, y entonces pudiera culparme a mí, antes de que enviara toda esa porquería. Yo ya no pensaba hacerle caso, pero si ella insistía en ensuciar las cosas, yo la iba a complacer. No la bloqueé, no silencié sus mensajes. Lo primero que hice fue invitar a Eric a cenar. Dudó un segundo, pero aceptó. Elegí el mismo restaurante donde me llevó la primera vez a festejar mi cumpleaños. Estaba cerca de la universidad. En ese entonces era solo un localcito de salteados. Ahora se había ampliado al doble, y tenía mucho más movimiento. Cuando el coche de lujo de Eric se estacionó frente al local, desentonaba por completo con las callecitas humildes de alrededor. Aquel fue el mejor lugar que Eric podía pagarme en esa época.
Ahorró durante semanas con trabajos de medio tiempo. Me compró un collar. Y me trajo aquí a cenar. Ahora lo tenía frente a mí, un hombre con traje a medida. Y el chico sincero y lleno de ilusiones de mi memoria. Desapareció poco a poco. No pedí un salón privado. Elegí una mesa en la vereda. Ahí la luz del sol era preciosa. Ninguno dijo mucho. Después de pedir, Eric me enjuagó los palillos y el cuenco con agua caliente. Igual que antes. Durante la comida, Eric decía que sentía el sabor raro. Llamó al dueño. Y resultó que el padre del dueño seguía cocinando. Eric se sorprendió, pero no comentó más. Tomé un bocado de cerdo salteado con ají. A mí me supo igual que siempre. Sonreí. ¿Has cambiado? Eric preguntó. Sí, claro. Has probado tantas cosas, visto tanto. Este lugarcito ya no te parece especial, pero para mí, el sabor sigue siendo igual que aquel día. Eric dejó los palillos. Me miró, y tras un rato, dijo en voz baja, Sandra, lo siento. Le devolví una sonrisa amarga. Las personas deben mirar hacia adelante. En eso, tengo que aprender de ti. Su voz se tornó suave, dudosa. ¿No quieres preguntarme nada? Y si te preguntara, ¿realmente dirías la verdad? ¿Dirías que el día de la cirugía de mi padre estabas acostándote con Ana? Eric, tú no serías capaz de decirlo en voz alta. Guardó silencio, suspiró, y luego me preguntó si me pasaba algo. Fui directa. Últimamente necesitaba algo de dinero. Le pregunté si podía transferirme los 12 millones restantes pronto. Sandra, aunque me hayas citado solo por el dinero, igual me alegra verte. Después de tantos años, pensé que yo ya había seguido adelante, pero tú sigues en el mismo lugar. Haré la transferencia lo antes posible. Si necesitas algo, lo que sea, contá conmigo. Cuando Eric se fue, fui a pagar la cuenta. Le mandé un sobre rojo al dueño del restaurante, agradeciéndole por el pequeño favor. Le había dicho a Eric que su padre seguía cocinando, y no era mentira del todo, pero ahora el restaurante tenía varios cocineros. El plato de cerdo salteado con ají, por ejemplo, no lo hizo su padre. El sabor era parecido, pero no idéntico, y Eric sí notó la diferencia. Justamente eso quería yo, que saliera de ahí sintiéndose por encima, pensando que él ya había superado el pasado, y que yo era la que aún lo recordaba con nostalgia. Cuando una mujer se muestra vulnerable, es más fácil negociar. Al salir, fui a un estudio privado. Los había contactado anoche, y esta tarde ya me habían respondido. Rápidos. Me entregaron un sobre con documentos. Era el informe de Ana, 41 años, casada, con una hija de 12 años. Su esposo trabaja en una fábrica, en una ciudad cercana, y en los últimos 2 años, con quien más ha tenido contacto es con su hermano menor. Él también sabe de la existencia de Eric. La verdad, cuando leí eso, me quedé helada. Sabía que Ana tenía esa edad, pero en la empresa siempre decía que estaba divorciada. Y resulta que no solo tenía una hija, ni siquiera se ha separado legalmente. Le pregunté al investigador, ¿esto es real? Me hizo un gesto de, ok, con una sonrisa confiada. Tranquila, si usted me dice, en este instante se lo envío a quien usted quiera. No hace falta. No recolecté esa información para advertirle a Eric. Al contrario, lo que quería era que Ana escondiera bien a su marido por un tiempo más. Al menos, hasta que mi divorcio esté firmado y sellado. Fui ingenua. Pensé que Ana solo quería ocupar el lugar de esposa. Pero no. Era una estafa emocional. Un pig butchering scam. 2 años encima de Eric. A punto de lograrlo. No iba a permitir que nadie se interpusiera. Saqué el calendario. Y marqué la fecha. Cuenta regresiva para el divorcio. 13 días. Capítulo 9. Cuando finalmente me transfirieron los 12 millones restantes, estaba ocupada con la apertura en prueba de mi cafetería. Hice algunos cambios en la decoración y puse en marcha un sistema de cupones. Por ahora, todo iba bastante bien. Una amiga, al enterarse de que había recibido el dinero, me preguntó si hacer una liquidación única no era perder. No lo creo. Tener un negocio no siempre es color de rosa. Siempre hay imprevistos, subidas y bajadas, y nunca se sabe cuánto puede durar. Mejor algo que de tranquilidad. Y lo más importante, no quería estar escribiéndole todos los meses. Mi amiga asintió. Tienes razón. Lo que ya está en tu cuenta es lo único real. Roma también pasó en su descanso a tomar un café. Me contó que Eric había cerrado un gran trato y estaba ocupado con negociaciones. Ana, por su parte, llegó a la oficina con un bolso de diseñador, y se estaba portando mucho más tranquila. Claramente, Eric le compró el bolso para calmarla. Pero esa calma era solo una estrategia para obtener más después. Eso fue lo que Eric sembró, y pronto cosechará las consecuencias. Como el otro día, por ejemplo, Eric y yo estábamos comiendo,
y vi a Ana parada afuera, justo en la esquina de la ventana. Esa misma noche, me mandó otra tanda de fotos explícitas. Esta vez, se le veía media cara, actitud arrogante, descarada. Ya tengo todo empaquetado. En cuanto tenga el certificado de divorcio, se lo mandaré a su marido. Estaba revisando los archivos cuando sonó el timbre. Me levanté y fui a abrir la puerta. Ana estaba ahí, con el pelo recién teñido y rizado, usando un labial casi igual al mío, pero en cuanto abrí la puerta, ya no era la Ana sumisa de antes. Sus ojos estaban llenos de desafío. Perdón, dijo con una sonrisa falsa. Eric se dejó su libreta del registro familiar aquí. Vine a buscarla. Intentó entrar mientras hablaba. La detuve. Eric se la llevó el día que firmamos el divorcio. Ah, sí, bueno, tal vez se confundió. La verdad, quería pasar a verte. Eric no se da cuenta, pero yo sí. Estás fingiendo dejarlo ir, para volver a atraparlo. La miré con calma. ¿De verdad? ¿Y crees que con 2 años espiando mis redes sociales ya me entiendes? Se tapó la boca y soltó una risa. Luego me empujó la mano y echó un vistazo al interior de mi casa. Sandra, y yo que pensaba que ya no te importaba. Pero mírate, Eric apenas se va, y ya estás redecorando todo. ¿Qué pasa? ¿Miedo a ponerte sentimental? Apenas terminó de hablar. Mi hijo se despertó con la voz adormilada. Mamá, ¿ya volvió papá? Ana soltó una risita suave. Hola, pequeño, soy la tía Ana. Tu papá está en una reunión. Hoy no vuelve. Y mañana, quién sabe. Apreté los puños. La ignoré. Fui directo a calmar a mi hijo. Estaba despierto, con la mirada triste, algo decepcionado. Le hablé con ternura. Le prometí llevarlo mañana al parque de diversiones. Y le pedí que durmiera temprano. Al salir otra vez, Ana seguía en la sala. Ahora, tranquilamente tomando vino. Sabía exactamente a qué había venido. Pronto sería el cumpleaños del padre de Eric. Todos los años íbamos juntos. Eric incluso me llamó hace poco para preguntarme si podía acompañarlo una última vez, pero Ana no quería que yo fuera. La familia de Eric vivía en una zona remota. Sus padres se mudaron al pueblo, pero aún así estaba lejos. Ella tenía miedo de que el viaje despertara recuerdos, miedo de que él dudara. Así que vino a provocarme, a hacerme perder la compostura, y así tener excusas para llenarle la cabeza a Eric. Perfecto. Justo me estaba preguntando cómo rechazar a Eric con elegancia. Especialmente ahora que los 20 millones ya estaban en mi cuenta. Caminé despacio hacia ella, la miré desde arriba, y de pronto, ¡paf! Le di una bofetada con toda mi fuerza. Su cara giró, pero soltó una risa burlona, así que no era tan falso. Toda esa indiferencia, ese porte elegante, era puro teatro, ¿no? ¿Y qué se siente, princesa? Que una mujer como yo te quite el marido. Le quité la copa de vino de la mano, con una mano le agarré el pelo. Con la otra le tapé la boca, y la arrastré hasta la puerta. Ella pataleaba, pero igual la tiré afuera. Ana, ya conseguiste lo que querías. Anda y corre a contarle a Eric lo mala que soy. Y si una bofetada no basta, con gusto te doy otra. Una por cada lado. Ana gritaba, me señalaba, me llamó loca. Se subió las mangas, lista para venir encima. Yo saqué el celular, lista para grabar. Ella se detuvo, me miró con odio, agarró su bolso. Sacó su teléfono y se puso a llorar, llamando a Eric entre sollozos. Yo miré el calendario. Tranquila, serena. Cuenta regresiva para el divorcio, 10 días. Capítulo 10. Eric llamó enseguida. Su voz era contenida, pero se notaba molesto. Me preguntó por qué tuve que golpear a Ana, que aunque ella se pasó, bastaba con echarla. Ahora todo era un desastre. Si Ana no quería arreglarlo en privado y llamaba a la policía, las cosas se complicarían. Yo solté una risa. Entonces que llame. Fue ella quien entró sin permiso. Y en lo moral, ella está en falta. ¿Una amante que viene a provocar en tu propia casa no piensa que puede recibir una bofetada? Encima se metió con mi hijo. Le insinuó que tú no ibas a tener tiempo para él. Eric, mi hijo es mi límite. Espero que también sea el tuyo. Antes de que pudiera responder, le colgué. Luego le mandé un mensaje. No iría con él al cumpleaños de su padre. Un lazo menos. Más tarde, me llamó el investigador privado. Me dijo que Ana acababa de llamar a su marido, le prometió dinero, a cambio del divorcio. Acordaron ir juntos la semana que viene a firmar los papeles. Le está sacando a uno para pagarle al otro, pero eso no dura para siempre. Parece que está presionando a Eric para que se case con ella. El investigador suspiró. Esta Ana es un caso. Uno pensaría que es impulsiva, pero estuvo 2 años girando alrededor de Eric para meterse en su vida. Y justo cuando está por lograrlo, se mete en problemas. Siguió analizando.
Tal vez antes no sentía ninguna amenaza, cuando la relación era secreta. Hasta tenía su emoción. Pero ahora que está tan cerca de conseguir lo que quiere, y de repente Eric está rodeado de mujeres mejores que ella, le entró el miedo. Por eso se mostró tan abiertamente. Tomé un sorbo de café, puede ser. Desde ese día, Ana no volvió a escribirme desde su cuenta falsa. Roma pasó por la cafetería. Me contó que Ana fue al cumpleaños del padre de Eric, como su secretaria, y que desde entonces, se mostró mucho más discreta. Parece que Eric finalmente le prometió algo. Roma me preguntó qué pensaba. Me parece bien, dije tranquila. Roma abrió los ojos. ¿De verdad? ¿No te molesta que la amante se quede con él? Asentí. Entre millones de personas, Eric encontró su merecido con exactitud quirúrgica. ¿No es perfecto? Ese día, también terminamos los últimos detalles de la cafetería, menú y decoración. Fue la inauguración oficial. Subí una historia en redes, y en el calendario, marqué un círculo. Cuenta regresiva para el divorcio, 5 días. Capítulo 11. Los 3 días antes de la inauguración estuve a 1000, trabajando hasta tarde. Casi no toqué el teléfono. Al revisar los mensajes, vi uno de Eric que había llegado antes. Era un simple mensaje de buenos deseos. Lo borré. Luego agendé la cita para recoger el certificado de divorcio. Mucho después, él respondió, ¿querés que hablemos una vez más? Después de firmar. Si querés. Pasó un rato, y él solo respondió, está bien. Le escribí, 10 de la mañana, ok, afuera. La noche seguía igual, como si nada hubiera cambiado, pero adentro, la decoración ya era completamente nueva, un símbolo de esperanza y de renacer. Guardé todas las fotos que Ana me había mandado, en un sobre. Cuenta regresiva para el divorcio, 2 días. El día del divorcio. Esperé en la entrada durante media hora. Eric llegó apurado. Tuvimos un saludo cortés. Firmamos los papeles. Recibimos el certificado. Él lo sostuvo, con cierta tristeza en los ojos, pero enseguida se recompuso. ¿Almorzamos? Tengo cosas que hacer. No volví a mirarlo. Salí por la puerta, y envié todas las fotos que Ana me había mandado, al esposo de ella. Capítulo 12. Un mes después, Roma volvió a visitarme. Dijo que Eric había subido una foto de nuestro certificado de divorcio a sus redes sociales. Apenas unos días después de firmarlo, con el pie de foto, como en un sueño. 2 meses después, Roma llegó a casa con una bolsa enorme de snacks. Me dijo que originalmente pensaba renunciar y consolarse con atracones de comida, pero que ahora ya no hacía falta. Quería que yo los disfrutara con ella. Le serví una taza de café. ¿Y ahora qué pasó? Estás demasiado feliz. Se reía como loca. Hermana, no sabes. La semana pasada, Ana andaba insinuando que ya por fin iba a casarse con el jefe Eric. Yo ya tenía mi carta de renuncia lista. Y esta mañana, un hombre entró gritando a la oficina. Agarró a Ana y empezó a golpearla, gritándole que era una infiel. Y a todos les decía que dónde estaba Eric, que él era el amante que destruyó su matrimonio. Al principio, unos compañeros intentaron frenarlo, pero el tipo sacó un montón de fotos. Asquerosas. Después de eso, todos hicieron como que lo calmaban, pero ya nadie se metía. Eric estaba en su oficina. Nunca salió. Después la secretaria nos dijo que el tipo había falsificado las fotos y que seguridad lo echó. Vi que alguien lo siguió afuera, seguro era de relaciones públicas para que se callara. Por lo visto, Eric ya no se casaría con Ana. Él odiaba las mentiras, y ahora estaba metido en un escándalo como el tercero en discordia, aunque intentó tapar el asunto. Una empresa socia se enteró, y lo usaron como ejemplo en sus propias campañas, atacándolo directamente. La imagen pública de Eric se vino abajo. Incluso había sido la cara de algunos productos antiguos de su empresa. Borraron todas las fotos. Para evitar más escándalo, sobornó al marido de Ana, para que saliera a disculparse públicamente, diciendo que todo había sido un montaje falso. Ana, por supuesto, renunció a la empresa. Según Roma, también se divorció. Su exesposo se fue con una gran suma de dinero. Capítulo 13. Durante este tiempo, Eric pasó un par de veces a ver a nuestro hijo. Se le veía agotado. A veces quería quedarse a cenar. Yo siempre lo rechazaba. Una vez, al llegar a la puerta, se quedó dudando un momento y al fin preguntó, «Sandra, ¿crees que podríamos empezar de nuevo?» Lo miré, y cerré la puerta de un portazo. Cada vez que mi mejor amiga me llamaba, intentaba presentarme a algún candidato. Rechacé con cortesía un par de veces. Ahora mismo, ganar dinero me parece más confiable que el amor. Ay, Sandra, no podés perder la fe en el amor. No es desilusión, le dije. No lo rechazo,
pero tampoco lo espero. No pasó mucho y me trajo a un hombre muy elegante a la cafetería, educado, amable. Nos presentamos brevemente, pero ambos estábamos muy ocupados. Apenas si tuvimos tiempo de hablar. Mi amiga se desesperó. Sandra, ¿en serio? Este hombre es un 10. ¿No te mueve ni un poquito? Me reí. Estoy ocupada. Ella suspiró, vencida. Yo bajé la cabeza, y seguí calculando cuánto costaría abrir una segunda sucursal. Capítulo 14. Pasaron 6 meses más. Y vi que aquel hombre publicó en sus redes una foto del certificado de matrimonio. Le di un me gusta, en silencio, y tal como lo imaginé, desde entonces, su empresa empezó a encargar café con frecuencia. La excusa: a su esposa le encantaba el sabor de mi café. Yo todavía celebraba esta nueva clientela, cuando la bomba estalló del lado de Eric. Se decía que Ana había ido a su oficina. Fuera de sí, al principio, actuó normal, preguntando qué quería Eric para almorzar, pero justo frente a unos inversionistas. Sacó un cuchillo del bolso, le gritó que cuando se iban a casar, y luego se puso a destrozar escritorios, sillas, todo lo que encontró. Los inversionistas salieron corriendo. Roma dijo que fue un espectáculo. A Eric se le puso la cara verde de furia. Al final, llamó a la policía, y arrestaron a Ana, pero solo pasaron 2 días, y el hermano de Ana apareció con un grupo de matones, exigiendo una explicación. Roma dice que Eric les pagó, por el momento, pero según ella, con ese aire de matón que tenía el hermano, esto no se acaba acá. Una vez que prueban el dinero, no hay vuelta atrás. A los pocos días, varios empleados renunciaron, por miedo. No querían quedar atrapados en una locura así. Roma también se iba a cambiar de empresa. Dijo que varias compañías estaban ofreciendo buenos sueldos para contratar a ex empleados de Eric. No pudo evitar reírse. Hermana, esto sí que confirma el dicho: quien maltrata a su esposa, pierde toda su fortuna. Recordé el primer año de mi matrimonio con Eric. Había comprado una estatuilla que decía: escucha a tu esposa y prosperarás. La tenía siempre en su escritorio. Un día alguien la rompió, y nunca más la repuso. Ahora, ni siquiera su rostro lo recuerdo con claridad. Roma me miró, y con curiosidad de chisme preguntó: Sandra, ¿de verdad nunca quisiste saber cómo fue que Eric y Ana empezaron? Respondí con sinceridad: sí lo pensé, pero incluso sin Ana, habría sido otra. Lo que pasó no fue el contexto ni el momento. Solo necesitaba una excusa para engañar. Después de despedirme de Roma, justo antes de cerrar la cafetería, Eric apareció. Tenía una camisa blanca toda arrugada. Olía a alcohol. Se lo veía fatal. Voz ronca: Sandra, ¿me das un vaso de agua? Le pedí a alguien que se lo llevara. Al poco rato cerramos el local. Eric me siguió hasta el coche, y justo cuando subí, dijo: extraño mucho al nene. ¿Puedo ir con vos a verlo? Lo siento, está en casa de mi mamá. No va a volver por un tiempo. Podés ir a verlo como dice el acuerdo. Eric palideció, tosió varias veces, y rápidamente me llamó, desesperado: Sandra, me equivoqué. Lo siento, fui una basura de persona. Te fallé, le fallé a nuestro hijo. ¿Podrías perdonarme? Si volvemos a empezar, pongo todos mis bienes a tu nombre. Negué con la cabeza ante Eric. Se acercó, sujetando la puerta del coche, respirando con dificultad. Lo juro, si hay una próxima vez, me voy sin nada. Ese día, de verdad estaba borracho. Fue un impulso. Sentí que nuestra vida se había vuelto muy gris. Cuando hablé de divorcio, nunca creí que lo aceptarías tan fácil. Pensé que te enojarías, que me gritarías. Fui un idiota. No supe valorar lo que tenía. Pero Sandra, yo sí te amé. Tenés que creer. Lo interrumpí. Eric, tengo muchas cosas que hacer. No tengo tiempo para esto. Ya sea que viniste a tranquilizar a tus inversores, o que de verdad te arrepentís. Para mí es irrelevante. Lo único que importa es que, tú y yo, somos pasado para siempre. Eric apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. Iba a seguir hablando, pero lo frené con tono seco. Eric, mejor lo dejamos acá. Si sigo hablando, ya no voy a ser tan educada. De pronto sacó su celular apresurado, y me mostró una cuenta de Weibo. Sandra, sé que nunca me vas a perdonar, pero te juro que lo de Ana fue un error. La primera vez, fue un accidente. Esta es mi cuenta secreta. Durante años escribí sobre nosotros, hasta del engaño. Todo está ahí. Hablaba sin parar. Deslizaba y deslizaba la pantalla. Alcancé a ver fotos borrosas de mi espalda, frases cargadas de nostalgia. Después, publicaciones sobre su estrés, la presión de la empresa. Me di la vuelta, abrí la puerta del auto,
Eric tiró su celular dentro del coche. Ya en casa. Lo dejé a un lado y me fui a bañar. Al salir, su celular seguía con la pantalla encendida. Seguro no tenía bloqueo automático. Lo miré por un momento. Luego presioné el botón y apagué la pantalla. Y sin dudar, lo tiré a la basura. Me senté frente a la computadora y seguí planeando la ubicación de mi próxima cafetería. Y sobre Eric y yo, que no nos volvamos a ver, que no nos extrañemos y que jamás volvamos a perder el tiempo.